Ministro, ¿cómo estás? ¿Extrañás que te digan ministro? Me dicen, vos sabés que a Sí, veces son claro. como esos títulos, ¿cómo se dice? Vitalicios. Pero viste que los americanos tienen la costumbre de seguir Sí, llamando former minister o lo sí, que fuera. sí, sí. Que cuando te llamó Mauricio en aquel momento tan difícil, ¿qué te pasó por la cabeza? Uy, era ministro de la provincia, Claro. ya era ministro. Pero había estado hablando el día anterior, en ese momento estaban Marcos Peña, Horacio, María Eugenia, me habían hecho como una entrevista laboral prácticamente. O sea, que dónde estábamos, había sido una semana muy difícil después de las PASO. Con lo cual te diría que hasta no me sorprendió, me llamó María Eugenia en realidad, que era mi jefa, gobernadora. Y fue muy breve, me dijo, ¿estás? Y yo digo, ¿para qué? Bueno, y me propone, y le digo, yo voy a hacer lo que vos me digas, le dije. Y me dice, te paso con Mauricio. Y entonces ahí, bueno, Mauricio me agradeció y le dije, bueno, quedamos en encontrarnos. Y sentí una mezcla de angustia por la situación, por el momento. Estaba con mis hijos, me acuerdo, era un sábado. No sé si contesto, me emocioné de angustia, ¿no? Claro, de euforia. No, de angustia, sí, de angustia de dónde estamos, dónde estoy, dónde voy a estar, por los hijos. Y, pero no lo dudé ni un segundo. Por las dudas, contexto, recordemos, vienen las PASO, se esperaban 3 puntos de diferencia, Alberto saca 2 dígitos Sí, cómodos, 16, sí. 16. Y vos asumís el Ministerio de Economía en el último tramo, que Sí. era... ¿Sabes por qué lo traigo a colación? Tengo que dar vuelta, si no me olvido y me retan, que después te preguntaré por el paso del tiempo. Lo traigo a colación porque yo me acuerdo que en aquel momento, un fin de semana, vos hiciste 2 entrevistas. Una con Jorge Lanata Sí, y otra con nosotros acá al lado. sí, Y yo me acuerdo que era una nota, también transgredamos un poco, yo te hablaba del rating y que yo quería una nota que estaba prevista de 10, 15 minutos. Pues era un programa de invitados, no se me esperaba, y acuerdo, duró una hora larga, me acuerdo. no solo porque el rating era muy bueno, sino porque lograste transmitir algo que yo no me olvidaré jamás, que era una sensación de, vamos con calma, estamos a cargo, podemos hacerlo, y eso que es, para los que no sabemos economía, la intangible confianza o credibilidad. Lo extrapolo a hoy. ¿Reoperó después de la elección la intangibilidad de la confianza? Me acuerdo bien esa entrevista. Vos tenés está mal que lo diga acá adelante, una cualidad, una característica como entrevistador que inspirás calidez al entrevistado. Entonces le sacás más cosas. Porque el que viene y te tira, viste, Claro. el que te tira buscapiés, estás a la defensiva, o sea, ¿dónde está la emboscada? Bueno, entonces me acuerdo, esa, y sí, fui a lo de Jorge antes, y después a tu programa, que era había una mesa grande, de entrevistadores, pero no hicimos un sillón. Fue el día que pusimos el cepo, Claro. 2 de septiembre de 2019. Habían jugado River y Boca, y yo estaba con el Banco Central y con el cepo. Y sirvió mucho para dar esa tranquilidad al día siguiente, que era muy, muy difícil, abrían los bancos un lunes. Entonces siempre estaban los fantasmas, un ministro de Economía, un equipo económico en la Argentina tiene que lidiar con los fantasmas, y el fantasma del corralito del 2001, de irnos en helicóptero a lo de la Rúa. Entonces era muy importante dar esas certezas, pocas, pero firmes, de que no iba a haber corralito, de que el dinero de los depositantes iba a estar a disposición. Me acuerdo que durante el día había hablado con los bancos para decir, miren, mañana no abran 5 horas de 10 a 15, abran 10. Para Para que que, nada, claro. no, para que la gente sienta que sí, bueno, que vaya y si lo quiere sacar, tocar, llevárselo a la casa. Y claro, era una apuesta audaz porque en realidad fue y lo sacó. 3 días lo sacó. Al cuarto día dijo, ah, no, están. Entonces había que sobreactuar. Entonces me permitió transmitir eso, que por supuesto era una mala noticia, una noticia pésima, pero era lo menos malo en ese momento, porque había bienes superiores, fines superiores, extraeconómicos, te diría que hasta republicanos, es decir, que bueno, terminemos en tiempo y forma,
No hay que irse en helicóptero, no hay que adelantar las elecciones. Había fantasmas de la Rúa, de Alfonsín. El gobierno había terminado muy mal. Entonces faltaban 2 meses para las elecciones. Bueno, que gane el que tenga que ganar, o Alberto o Mauricio, que era el candidato, el que quiera la gente, pero no pongamos en riesgo los ahorros de los argentinos. Bueno, claro que el cepo es como decir, bueno, te pongo un torniquete, ¿no? Claro. Es malo, tiene consecuencias negativas, no voy a ser tan ignorante, pero a lo menos malo, igual que cuando entras a una sala de guardia y te hacen un torniquete para que no te desangres. Bueno, me permitió transmitir eso, aquella entrevista. ¿Y sabes dónde estaba mi memoria eh, emocional? Y se lo dije a él en La Baña, 2002, cuando él asume, después de Remes, de un trabajo muy difícil y una situación quizás más complicada, pero con paralelos. Y me acuerdo de la primera entrevista de La Baña que le dijeron, bueno, mañana feriado bancario, y yo era, en ese momento era más joven. Y el ministro transmitió, dice, no, tranquilo, no va a pasar nada, mañana va a haber bancos, la gente tiene sus ahorros, digo, y la situación es compleja, digamos la verdad, porque nada peor para la Claro. credibilidad que decir, Mentir y al día siguiente se descubre. bueno, viste, si vos sos piloto de un avión y hay tormenta y la gente lo ve por la ventanilla y vos agarrás el micrófono y decís, no, hay sol, es contraproducente. Entonces, no, es delicado, pero no está en riesgo el vuelo, no están en riesgo los ahorros. Hasta me acuerdo que lo hablé con Alberto. Eso no lo sabía. Bueno, Alberto había hecho candidato opositor, había ganado las PASO y había hecho unas declaraciones que eran bastante disruptivas, bastante peligrosas en el sentido de expectativas, de que iba a pagar jubilaciones con la maquinita, o sea, iba a desarmarle el IX en aquel momento con la maquinita, entonces iba a emitir para pagar jubilaciones, que la deuda no se podía pagar, Entonces le pedí, le dije, mirá, no sé si lo tuteaba, mire, Alberto, acá va a ganar el que tenga que ganar. Pero yo estaba en Olivo, me acuerdo, ese día. Hablé desde ahí. Y que la gente vote lo que quiera. Usted sacó 16 puntos de ventaja en las PASO. Ahora, no pongamos en riesgo los ahorros, los depósitos de los argentinos, ni demos otra ronda de evaluatoria que nos lleve a más pobreza. La pobreza ya estaba en 50, que no se vaya a 70. Y la inflación ya estaba en 50, que no se vaya a 100. Tenemos 16.000 millones de dólares de reservas. Las quiero dejar todas. ¿Para Mauricio o para usted? Las quiero dejar todas. No las quiero usar nada, pero no me obliga a usarlas, porque si no... Y al día siguiente él tuvo un acto de responsabilidad y dijo, no, el dólar a 60 está bien. Hizo una de más, dijo, no, y los depósitos en dólares no se van a tocar. Lo tuve que llamar, no digamos, no hablemos de los depósitos. Claro. Bueno, pero sí ahí hubo en esta Argentina tan difícil, tan agresiva, la discusión pública es tanto grito, aún hoy, en esa transición electoral muy difícil, muy delicada, que al final se entregó en tiempo y forma, por primera vez en 90 años de un gobierno no peronista. El último había sido Marcelo Torcuato Alvear. en el 28, esto era 2019. Hubo, si querés, un mínimo consenso ahí entre el gobierno saliente y el entrante de no romper todo en esa transición. Responsabilidad del saliente de decir, mira, quiero dejar lo mejor posible, asumo los costos que tengo que asumir, tomamos medidas muy duras, muy antipáticas, con consecuencias negativas, ¿sí? Pero evitar males mayores, ya lo expliqué. Y el entrante tampoco fue que dinamitó todo, para que, con la excusa de que después elige hereda algo peor y entonces todo para ganar. Así que no sé si fue muy deliberado o muy consciente, pero hubo una transición ahí. Razonable. Sí. Bueno, nada, quedó esa anécdota de esos 4 meses. Venite al lunes este que pasó, con la incertidumbre de la elección, Scott Bessent, el dólar está atrasado y subir y quemar o reservas o plata del compañero Scott. ¿Dónde estamos parados económicamente?
Bueno, si me traes a este lunes, o sea, después del domingo, estamos parados en una situación mucho mejor porque el aval popular que tuvo el gobierno, 41% sacó, y el segundo fue el peronismo, sacó 28 a nivel nacional, 13 puntos de diferencia, le da, obviamente no tomás las mismas, no tenés el mismo margen de acción cuando tenés ese aval o cuando no lo tenés, o sea, comparándola con 2019. Nosotros perdimos por 16, este ganó por 13. Entonces, está mucho más legitimado, más allá de las diferencias económicas que ahora podemos hablar. Pero, digamos, eso no es menor. Dicho eso, entonces, bueno, desde el lunes estamos mucho mejor que el viernes, en ese plano. E inclusive, desde el punto de vista ya no solo de legitimación, sino de legalidad. O sea, va más que duplicar su músculo parlamentario del 10 de diciembre. Y a pesar de que no va a tener quórum propio, sí va a tener más de un tercio, con lo cual le da ya poder legal de que los vetos no te los van a desafiar. Pero además, viste cómo es la política, la victoria es un centro de gravedad, entonces va a atraer gobernadores y opositores en el tránsito, decir, bueno, va a tener más probablemente que sus propios legisladores. Ahora, desde el punto de vista económico, Luis, que creo que apuntaba tu pregunta, sin subestimar ese aval político y esa mejor panorama o poder, los problemas del jueves hoy son semejantes a los del viernes pasado, que básicamente te diría que son dos. Uno, el Banco Central no tiene reservas. ¿Qué le importa eso a la gente? Bueno, que el mercado de cambios desafía el techo de la banda y no hay con qué pegarle. Porque dice, no, bueno, en el techo vendo. ¿Qué vas a vender si no tenés? Entonces, ahí hay un estrés que en la transición preelectoral lo salvó Estados Unidos, Biden, Trump, muy importante, ahora hablamos de eso si querés, pero no quiero perder el hilo. Y el otro es que el empleo privado no crece, e incluso decrece un poco. Entonces hay dos. Ninguna de las dos desafíos son inmanejables, ni mucho menos. Los dos se pueden atender. O sea, no estamos en una situación crítica que no pueda atenderse. Reservas, empleo y agrego actividad. Sí, empleo y actividad es lo mismo, y reservas y tipo de cambio lo mismo. O sea, son dos. Podés mirar la cantidad o el precio, pero son dos. Básicamente el desafío al esquema cambiario, que ya estaba de antes y que sigue ahora, y que estamos en recesión desde hace 2 trimestres, que o sea, cae el consumo, cae la actividad, cae la producción. Voy un segundo a las reservas. El ministro Caputo dice, ¿te hablas con Caputo? Sí, menos que antes, pero básicamente porque en esos lugares yo sé que es difícil atender, entonces yo no llamo cuando no me llaman. Está claro. Y cuando me llaman estoy, pero así que... Caputo dice, las bandas se mantienen, no hay nada que hacer, defiendo el sistema, pareció que Besen también lo dijera, en este momento, yo creo que a regañadientes tuvo que reconocer al secretario del Tesoro, bueno, en este momento, ¿tiene sentido seguir no dejando flotar el dólar? Tiene un sentido político, yo creo que no es conveniente, no tiene sentido, no es conveniente desde un punto de vista económico. A ver, Juan Carlos de Pablo, que habrás entrevistado muchas veces, muy simpático, dice, a los políticos escucharlos poco, sí, nunca en campaña. ¿Okay? Bueno, entonces que lo diga en campaña, yo lo entiendo perfectamente, porque ¿qué va a decir? No, claro. Imagínate. Te lo suelto al dólar. El lunes te suelto el dólar. Claro, el miércoles pasado diciendo, no, vamos a cambiar la banda, claro. Entonces terminaba mal. Entonces, soy muy condescendiente con lo que se dice, con lo que dice un ministro de Economía en campaña, porque no puede ser otra cosa. E inclusive te diría que tampoco lo puedes decir ahora, ni un día antes de cambiarlo, porque claro. Entonces ya no es su joystick, sino que es el mercado el que lo lleva, o sea, la demanda. Así que no me preocupa mucho lo que dice. Siempre pensando que, mira, el relato es plástico, o sea, hay que explicar. Pero me imagino, no tengo ninguna información. La semana que viene, el mes que viene, dentro de 60 días, dentro de 90, para poner un poco más de plazo,
El gobierno, viste, que es muy afecto a decir, no, bueno, ahora estamos en la fase 4.8 del plan que nos pregeniamos hace 200 millones de años y que día por día todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, ahora toca desarmar la banda. Perfecto, no me importa lo que... Decí lo que quieras. Sí, no me importa, pero incluso se puede ofrecer públicamente como como lo que realmente sería, como un progreso, como es graduarse en materia cambiaria. ¿Qué fue? Acordate cómo empezó, con una devaluación muy fuerte inicial, que le permitió comprar reservas, ahora hablamos. Después apreció, entonces después tenía un crawl, un deslizamiento al 1% mensual, hasta marzo. Después evolucionó a las bandas que tenemos ahora, que ya no son más bandas, porque el piso ya no existe, entonces es techo. Entonces tiene como un techo ahí. Y ahora, no, bueno, ya no tenemos más bandas, o tenemos una banda más amplia, me da igual, pero que realmente flote. Y entonces terminamos, a ver, hicimos hicimos el jardín de infantes, hicimos el primario, y bueno, ahora nos graduamos y tenemos lo que tienen todos los países del mundo, un mercado libre de cambio. Flotación. Y te diría, Luis, ¿qué va a pasar? Nada va a pasar, nada grave va a pasar. ¿Por qué? Porque las otras materias la fiscal está muy aprobada, la monetaria más o menos, pero no va a pasar nada grave. Y además, digo, si vas a esperar el momento perfecto, no sé cuál es el momento perfecto. O sea, tenés varios planetas alineados. A, acabás de ganar una elección de manera categórica. B, tenés a Estados Unidos que te ofrece una asistencia generosa, por lo menos potencialmente. Ahora hablamos si es real o potencial. Tenés al Fondo Monetario ahí también que te dio un préstamo hace 6 meses. Entonces tenés como configuradas, digamos, alineados varios planetas como para tomar esa decisión. Que yo vos decís, y si no la tomás, ¿qué pasa? Y si no la tomás, difícil que crezcas y difícil que acumules reservas, que son los dos problemas que tenés. Porque pasa hoy en muchos sectores, Argentina tiene mucho potencial, ¿viste? En energía, en minería, en agro, para empezar, pero en otros también. Pero me pasa a mí que trabajo en el sector privado, que vienen y me dicen, che, ¿dónde están las oportunidades en Argentina? Bueno, un montón. Bueno, y la rentabilidad, y cómo son las condiciones, y bueno, son así, y los impuestos, y la legislación laboral, bueno, le das esto, bueno, ok, y si yo meto 100, ¿puedo sacarlo? No. Bueno, llámame cuando pueda. Me gustó verte, claro. Entonces, si no terminamos eso, bueno, la inversión es escuálida como es. Entonces, si la inversión es escuálida, la actividad no crece y entonces el empleo no crece. Privado, formal, por lo menos. Entonces, se va deteriorando la calidad del empleo, entonces bajan los salarios y entonces hay menos capacidad de consumo y estamos en este estancamiento que ya lleva todo el año. Pero te lo traduzco al novarecio básico y bruto. Pues decís, bueno, un poco más tarde, un poco más temprano, la lógica sería, dejen flotar. Vos decís, no pasa nada que no me vuela a 3.000 el dólar. Exacto. ¿Te atreves a pensar en cuál puede ser el punto de equilibrio? Mirá, lo que pasa es que sí me atrevo, pero no quiero, no muy lejos de lo que tenemos. No muy lejos. Porque si pongo un valor, después se lleva la marca. Te lo titulan todo el tiempo. Pero pero no importa tanto el valor. A ver, sí importa el valor. O sea, el rango es más o menos 10-15%. De los 1.500, ponele. Sí. Para tampoco reperfilarte la pregunta. Qué verbo. ¿Cuántas cosas? Pero, ¿qué quiero decir? Digo, no pasa nada y el traslado a precios es bajo, ¿viste? Está siendo bajo lo que llaman el pass-through, o sea, por varias condiciones. Entonces no es que pasa nada dramático. Y esa es la virtud. Porque no es que el rango de variaciones, bueno, es entre, no te digo 1.500 o 3.000, que sería, ¿cómo tomás una decisión así? Imposible. Porque por más que le liberes el cepo a una compañía minera y le decís, no, se puede ir a 3.000, dicen, avísame cuando se vaya a 3.000. No, bueno, puede ser más o menos 15%, entonces el rango de variación es acotado y eso es lo que tiene que dar la macro. Más liberarme el cepo. Sí, claro. Bueno, es que liberar el cepo, o sea, el cepo está medio liberado. Sí, es para empresas. Para las personas está completamente, para las empresas casi nada. Entonces hay una demanda ahí reprimida, que básicamente
Bueno, el mismo Fondo Monetario le dice, bueno, anda a un régimen terrícola, le dice, medio más elegantemente le dice, ¿qué es un régimen? Y lo que hace Perú, lo que hace Uruguay, lo que hace Brasil, ¿qué es eso? Mira, una empresa tiene sus ahorros o sus liquidez en pesos y se quiere pasar a dólar, a euro, a reales, a cripto, a lo que quiera, es dueño de su... Y si no se siente dueño, no la trae. Entonces no invierte. Entonces es eso. ¿Querés llamar, a vos te gusta llamarlo competencia de monedas? Bueno, ponele el Dale, título de que quieras. vuelta, no nos No, no, no. quedemos en la dialéctica. Entonces decís, bueno, flota, libera el cepo, que es competencia de moneda, y esto te garantiza la otra, las dos opciones que vos planteabas, compra o reserva y reactivo. Gran cosa. Reactivo, primero, la palabra garantizar, viste, en economía es Sí, bueno, un poco pretenciosa, pero te facilita, te lo induce. ok, Reactivo, bueno, sí, porque si le pueden entrar y salir, entonces va a haber más inversión, entonces, bueno, va a haber más actividad, más producción, más empleo, más consumo. O sea, pones en marcha la rueda, que creo que está trabada por muchas cosas, pero esta es una de las principales, ¿no? La falta de claridad sobre qué puedes hacer con tu dinero para las empresas. Las reservas. Mira, hoy tiene reservas netas negativas propias negativas, más o menos igual que las que heredó. Unos 12.000 millones de dólares negativos. Son mucho poco, bueno, está para atrás. sí. Entonces dice, no, pero cuando llegue a 1.492 yo voy a vender. ¿Qué vas a vender si no tenés? No, las del fondo, no puedes usarlas tanto. Y las de Besen, Besen. Tampoco vas ¿Se a poder. podrá? Que pues no sabemos. Bueno, ¿qué pasó? No llegabas al 26 de octubre, no llegabas. Entonces, como no llegabas, fuiste a Estados Unidos. No fue un mérito, no fue por virtud, fue por necesidad. Lo conseguiste, genial, yo no sé cómo se hizo, pero no te puso un respirador, un tanque de oxígeno, te puso un barco de oxígeno, porque es la máquina de emitir dólares del mundo. Entonces es ilimitada la potencialidad de eso. Y eso es lo que te calmó y te permitió llegar 20 días antes de la elección. Imagínate si hubiéramos llegado con un dólar barrilete, el resultado podría haber sido otro. Bueno, no sé qué pensó Estados Unidos, quizás probablemente esto, pero te puso y te conectó el ducto y te dijo, y ya te puso 2.000 millones de dólares. Ahora, no, te voy a poner 20.000. Los 2.000 millones de dólares que puso se los llevó, los vendieron, se los llevó alguien. Ahorristas o bonistas, N. ¿Y te va a poner 2.000 más? Bueno, si se lo lleva alguien, no. Y 8.000. Entonces, lo mejor que puede pasar con esa fondo de liquidez, digamos, prestamista de última instancia, que no se use. Porque si se usan 2, 4, 6, en un momento va a decir, no, No escúchame. pongo más. Bueno, es que no podés comprar dólares baratos o vender pesos caros. Porque entonces me parece que no es lo mismo reservas prestadas que reservas propias. Bueno, y a este tipo de cambio no puede comprar no puede constituir reservas propias porque a este tipo de cambio hay más demanda que oferta. Pero no lo digo yo, está todos los días, hace meses. Entonces las reservas caen, las propias. Entonces las sustituimos con reservas prestadas. ¿A quién le pedimos prestado? Ahora a Estados Unidos, hace 6 meses al fondo, hace un año al blanqueo. El canuto no salió. Y en el medio le pedimos a bancos con préstamos de corto plazo que le llaman repo. Bueno, reservas prestadas. Genial, me encanta tener crédito. ¿Ok? Pero sepamos que hay que devolverlo. Entonces sí, son un bálsamo o son un puente si querés, pero al final tenés que llegar a tierra firme, tenés que comprar reservas propias. Bueno, a este tipo de cambio hay más demanda que oferta. No sé cuál es el tipo de cambio, porque a lo mejor es un peso más, bueno, no es lo que fuera, pero tiene que haber más oferta que demanda. Cosa que todas las tardes, cuando veamos, el Banco Central compró 10, 20, 100. ¿Y cuánto tendría que tener? Y tendría que tener 15 puntos del producto. 90.000 millones. No va a tener 90.000 millones. Pero si todos los días compra 100, al final del mes son 2.000 millones de dólares, el flujo manda. Si vos ves que cuando
Mauricio sacó el cepo en 2015, tampoco había reservas, pero el tipo de cambio permitía hubiera más oferta que demanda. Al principio del gobierno de Milei, cuando lo pasó de 3.50 a 800 el dólar, ¿te acuerdas? Claro. Había más oferta que demanda. Entonces las reservas pasaron de -10 a +1 y después se perdieron. Bueno, te permitiría... Comprar. ¿Por qué es importante eso? Porque mejoraría la capacidad de repago de tu deuda, bajaría el riesgo país, tendrías más crédito, entonces darías un mix de comprar un poco y lo que hacen todos los países del mundo, renovar deuda, no pagar la cash, porque no es inviable pagar cash Claro. todos los vencimientos. Ahora, dijiste algo, no te garantizaría, pienso en la actividad económica, facilitaría, Sí, facilitaría la reactivación económica. Esto es, que vengan inversiones, sí, arranca, hay más empleo, por ende más consumo. Eso no es un flash. O sea, supone no. que hay que bancar. Supongamos que el gobierno libera, levanta el cepo, Mm. empieza a comprar reservas. ¿Cuándo veo esto yo, doctor Lacunza? Bueno, está bien. Como vos decís, eso es parsimonioso. No es el mes que viene. Una vez, vos te olvidaste, no te acordás. En marzo de 2018 me entrevistaste, yo era ministro de la provincia. A veces la agenda pública es un poco, no vos, la agenda pública, el debate público, un poco ansioso. Así, bueno, pero Yo soy ansioso, dale tranquilo. el votante, un poco ansioso. Las tasas chinas no existen, ¿no? Nadie crece al 10%. Y si queremos crecer al 10%, y si un día estamos creciendo al 10%, Mm, ojo que le estamos metiendo anabólicos. claro. Entonces es transitorio, son planes platita. Entonces, desconfiemos de eso. Entonces, se crece al 3-4% al año. ¿Qué es eso? Y que la pizzería de la esquina, que si el año pasado vendió 100, este año vende 104, pero no 120. Y el año que viene vende 108, y el año que viene vende 112 pizzas por día o por noche. Y... Pero no, ¿viste? 104, 108, 112, pero no 104 o 90. ¿Sí? Porque entonces, no, si es 104 o 90, no contrata a nadie, porque dice, Obvio. ¿qué hago después con el mozo que contraté? O no alquila un nuevo local, porque ¿qué hace después? Entonces, no, que sea persistentemente 3-4% al año, firmo. En 20 años duplicaste el PBI, duplicaste la cantidad de mesas, duplicaste las pizzas, la cantidad de mesas, la cantidad de mozos, es así, 4% anual te debe dar 100 en 20 años. No hice la cuenta, un poquito menos. Pero, pero así, eso es el desarrollo. Ahora, si queremos crecer, no, que el año que viene vendamos 110 pizzas, no va a No va a pasar. pasar. Y si nos ponemos ansiosos, si la tasa de impaciencia del público supera la potencialidad de la economía y se frustra, Patea el tablero y... déjame hacer, y capaz que eso pasó por 2017-2018, y se frustra, ¿cuándo vamos a ver? Y bueno, aborta los procesos. Pues fíjate cómo, voy a decir algo que no es muy popular, pero bueno, nadie va a grabar esto. No. A veces, viste, se habla de que la oferta de los políticos es muy volátil y muy cambiante, que un día dicen blanco, otro dicen Mm. negro. La oferta es volátil. ¿Y la demanda? Eh, No sé si ¿sabes qué hacen los políticos? Lo mismo que vos y yo. acomodan. Sí, lo que decíamos antes de empezar, el rating. O sea, Mira, la demanda, te voy a bancar. Creo que la oferta se acomoda a la demanda. esa en todos los ramos. O sea, el que vende caramelo también, che, ¿qué le gusta a la gente? ¿Frutilla o melón? Bueno, hace caramelo de frutilla. Los medios también. Re. Los políticos recontra. ¿Qué quieren? Votos. Entonces, ¿qué quiere la gente? Que privaticemos YPF. Ah, privatizarla. ¿Qué quiere? No, que la estaticemos. No, bueno. Entonces, la demanda es volátil. Fíjate cómo votamos los bonaerenses el En domingo 50, pasado, en en 50 50 días. días. ¿Viste el mapa de los Es municipios? impresionante. Es todo celeste el 7 de septiembre y es todo violeta el 26 de octubre, 50 días. Los mismos bonaerenses votamos así. Entonces,
eh, es difícil hacer políticas de Estado si la demanda es tan volátil. Ahí el secreto sería sostener la demanda, perdón, sostener la oferta Sí, claro. sin el susto o sin el... Bueno, buen punto. Ahora ya me pongo más popular. Porque vos decís, bueno, entonces los dirigentes naufragan a esa demanda volátil. No, porque los periodistas No, naufragan a la demanda no, de que quieren pan y circo. No. no. Bueno, entonces es un problema. Bueno, entonces los políticos, no, dirigentes, dirigir gente. No, no te puede contagiar de ese cortoplacismo, esa miopía, bueno, cambio cada 50 días de oferta de políticas públicas. Decime qué es, porque los otros días hablaba con un economista cercano al gobierno y me decía, lo que pasa es que el resto de los economistas está celoso, porque Besen, claro, Besen les ofreció lo que hubiesen querido. ¿Está celoso? Oh, esa es la peor parte cuando escucho esos argumentos, yo los conozco a todo el equipo económico, les tengo mucho aprecio, los respeto mucho, son gente honesta, estar ahí es un embole, ganas poco, parece insultante esto, ¿no? No, no, pero Salarios no comparado con la jubilación, sino comparado con la con lo que potencialidad de lo podría ganar. privado. La pasás más o menos mal, nadie es víctima, ¿no? O sea, tampoco me voy a poner, pero recibís una palmada y 10 puteadas, se puede decir puteadas. Tranquilo. Eh, Ahora, cuando se ponen en que el que piensa distinto es un golpista o un celoso, seamos serios, digamos. Lo peor del gobierno me parece que es la intolerancia a la disonancia, a la cacofonía, la intolerancia a la... porque no puede ser, a ver, si un error, cuando estás ahí te la tenés que creer, porque si no, es difícil. Hay una dosis de ego importante, ¿no? Ahora, si eso te llega a confundir que todo lo que dicen los demás es una conspiración, es peligroso. Pero ¿qué es lo de Scott Besen? Ayer antes, ayer, no me acuerdo, con Ernesto y María, lo escuché a Andrés Malamud, Sí, que le tengo mucho respeto. sí. Y él decía, todos los grandes crecimientos fueron con apoyo de otros. El plan Marshall en Europa. ¿Qué es esto? ¿Es una oportunidad histórica como un plan Marshall? Es una oportunidad, no tiene la dimensión del plan Marshall. Yo creo que es una oportunidad, o sea, obviamente es mejor tenerlo que no tenerlo, Obvio. porque si no, no habrían llegado al 26 de octubre. Entonces, primero atajó el penal. Ahora hay que saber aprovecharla y leerla bien, porque no va a ser infinito, porque el barco ese que te estacionaron en el puerto, lleno de oxígeno, buenísimo, mientras esté ahí y no haya que usarlo. Si hay que usarlo, ya es menos buenísimo. Pero aparte un día se puede ir, ¿ok? Porque si no, pero a mí no me gusta lo que hiciste con China, qué sé yo, y se va. Entonces, sepamos aprovecharlo y leerlo y saber también hacer un ejercicio autocrítico de, che, no llegamos ahí por virtud, sino por necesidad, primera cosa. Segundo, el aval popular del domingo es una oportunidad y un riesgo. El riesgo es pensar que como tengo el aval popular y que Trump es mi aliado, no tengo que cambiar nada. Porque te dije, el jueves los problemas son iguales que los del viernes. No hay reservas y no hay empleo privado. Entonces, las dos cosas, el apoyo, la asistencia financiera de Estados Unidos más el aval popular, te dan tiempo, oxígeno, para hacerlo parsimonioso, más ordenado, conducido por vos. Políticamente, vos te has metido en dos callejones, uno cambiario por lo que ya hablamos, otro político que fue fumigar a todo el que parece que No se cuadra. Sí, pero no el 90%, el 100%. Entonces, bueno, te quedaste medio solo. Bueno, se vio en el Congreso 3 meses antes de la Claro. elección. Todas para atrás. Todas para atrás. Entonces, a Beto y a Látigo. Bueno, me parece que el segundo tiempo de este gobierno, que empieza el 10 de diciembre, con este nuevo Congreso, con más músculo,
No te tenés que confundir. Ah, entonces sigo con DNU más veto. Me parece que terminó esa etapa. Entonces es la hora de las leyes y los consensos. Por más que tenga los votos. Porque también hasta por la economía también te pide eso. Hace un presupuesto. Una Claro. ley de presupuesto. Pero lo podría prorrogar, sí, pero ya no sería eficaz. Porque hiciste 2 años. ¿Y por qué una ley de presupuesto? Bueno, porque entonces ya toda la clase política, el Congreso, la República, el que está avalando esa forma de generar y distribuir los recursos, el presupuesto nacional. ¿Y para qué lo necesito? Y para que después no te aparezca todos los meses una ley nueva Que te que pide, puede claro, tener legitimidad o no, pero que las universidades, el Garrahan, discapacidad, lo que los fuera, claro. jubilados, porque después a cada uno se le ocurre una idea distinta. ¿Por qué? Porque no tenés presupuesto. Entonces, ya no es una cuestión de número, de si tengo. Entonces, no hay que confundirse. Como tengo el 41% de los votos Y Trump ahí, y a Trump, que me da oxígeno, y tengo 90 legisladores en lugar de 38, que es muy bueno. No es eso una aval para hacer más de lo mismo. y orejeando, ¿le ves uña de guitarrero para eso? La primera reacción, que es lo único que tenemos hasta hoy, me parece fue positiva. Incluso el discurso del domingo a la noche, las entrevistas que escuché el lunes, la voz pública, la máxima del presidente más los ministros, jefe de gabinete, por ejemplo. Hay hoy una reunión con gobernadores, Mañana con Mauricio, el sábado con Mauricio. sí. Todo eso me parece positivo. O sea, la reacción vocal, así se dice. Pero dice de Pablo que no le demos bola. Bueno, está bien, en campaña. No, está bien, tenés razón. Démosle una bola relativa, démosle un crédito de 30 días. Ok. Que esas palabras se transformen en actos. ¿Qué actos? Ley de presupuesto, acuerdo con las provincias. Hay 2 reformas muy importantes que empezaron a hablar. Yo, si fuera gobierno, las pondría hoy arriba de la mesa, Y que son la claro. laboral y la impositiva. La deben haber trabajado antes, imagino, entonces ya deben estar los proyectos. Discutamos sobre esto, generemos consensos para esto. ¿Para cuándo? ¿Para marzo del año que viene? No, ahora. ¿No? Hay congreso del 10 de diciembre, hagamos extraordinaria. No, yo ya me estoy metiendo en cosas que no me piden, pero digo, cuanto antes mejor. ¿Sabes por qué, Luis? Porque cuanto más hagamos de esto, de ganar competitividad con leyes, reformas, después vemos los contenidos, laboral, impositiva, racionalizar todo eso, menos tipo de cambio necesitamos. Claro. Porque ganaste competitividad sistémica y necesitas menos precios. Y eso es el desarrollo. No, atrasemos el dólar. ¿Y qué es atrasar el dólar? No, bueno, porque entonces nos sentimos más ricos en dólares. Y es muy popular. Porque los ingresos altos se van a Miami, los ingresos medios compran el último celular y los ingresos bajos acceden a bienes transables, por ejemplo, alimentos y vestimenta más barato. Estoy describiendo las canastas típicas de consumo. Es muy popular. En época electoral más. Ahora, no puedes pisar el dólar y tener la competitividad subsahariana, porque no te aguanta, porque destruís a todo el tejido productivo, que no puede competir. Nosotros tenemos siempre un rol como consumidores, que el dólar atrasado nos sirve, y otro como productores, que el dólar atrasado nos mata. Entonces, hacer reformas, dale el marco para ser más competitivo y no te hace falta. Y eso, entonces, aumenta el ingreso en dólares, en moneda dura, de manera sostenible, no artificial, pisado. Pero me subrayo esto que sí, ya. O sea, es ahora. Aprovechar Bueno, hay una aparte el oportunidad. efecto psicológico del Acabas de domingo y ganar. de el tío Scott. Sí, acabas de ganar, sí. Las ventanas de oportunidad suelen ser cortas, ¿viste? Y después enseguida aparecen no las miserias, pero las contraindicaciones, ¿viste? El tío Scott te dio 2.000 millones de dólares, resulta que le dimos un bono en pesos, hizo carry trade en Estados Unidos. Que me lo imagino Scott Bessel. Pero obvio, ¿qué iba a hacer? Y ¿Te va a sí. regalar dinero? No es una ONG, no me da. Pero aparte tiene sus propios, ellos le llaman taxpayers, sus propios contribuyentes. Le van a pedir explicaciones. ¿Qué hiciste con los 2.000 millones de dólares míos? Le van a decir los... Cuando me recortaste a mí, bueno, Elizabeth Warren, ¿no? La senadora. Exactamente. Entonces él tiene que también poder mostrar eso
y decir que no perdió dinero. Entonces, bueno, le han dado un interés. Lógico, no pensaba. Más vale. Entonces, bueno, esas ventanas son cortas. Voy a hacer preguntas medio pavas. Me olvido de la dolarización, ¿no? Sí. Sí. Endógena. No sé qué significa, pero... No sé, que yo, ustedes dicen yo. soy abogado. No. Tenemos un régimen fiscal claro. El presidente le agrega mucho valor a eso. Digo, pobre, a ver, ser secretario de Hacienda, que es el que se ocupa de que no gastar más de lo que ingresa, con este presidente no es fácil, nunca es fácil ese puesto, pero es cómodo, porque siempre el problema es que alguien quiere gastar más lo que no tenés. No es el caso de este gobierno. Hay una influencia muy positiva de la máxima autoridad política sobre el terreno fiscal. En la monetaria, si los lunes decimos dolarización, los martes dolarización endógena, los miércoles competencia de moneda, hay un lío. Entonces, aclaremos eso. Vamos a un régimen de que se ve después en la tasa de interés el lío. La tasa de interés es en 90. Entonces, inviable para la producción y el empleo. Entonces es competencia de monedas. Vos, Luis, haces lo que querés con tus ahorros, que ya está. La pyme de Luis, por ahora no puede. Bueno, que él también lo haga. Entonces eso va a descomprimir, digo, y el dólar va a valer no sé cuánto, probablemente algo más que ahora, pero no mucho. No va a pasar nada, el traslado de precios va a ser bajo. Y una vez y si eso sucediera, la tasa de interés se va a derrumbar, porque la tasa de interés es alta porque está preservando al que quiere, al que se queda en pesos, o premiando al que se queda en pesos. Entonces va a aflojar. Y eso es unos días de, che, ¿dónde acomoda esto? Claro, ¿a dónde acomoda? Exactamente. No mucho más. Viene un neozelandés y te dice, doctor Lacunza, ¿me define a Milei? Lo conozco por sus apariciones públicas, como todo ciudadano. Económicamente ya lo define, ya destaqué, me parece su virtud. O sea, creo que sea cuando sea, dentro de 8 años, dentro de 4, dentro de más de 8 no puede estar. Si deja una herencia económica positiva es terminar con la magia esta de que... Claro, emito y no pasa nada. Claro, viste, que el trípode que teníamos hasta hace 2 años era vivir con lo nuestro, más Estado ante cualquier necesidad y lo pago con maquinita. Eso cambió. A vivir integrados al mundo, la maquinita de la felicidad no existe y no se puede gastar más de lo que ingresa. Si queda en el debate público, después viene un gobierno de otro signo, del PRO, peronista, lo que sea, pero con este triángulo, con estos 3 vértices, misión es cumplida. Un gol, es un gol. Herencia, digo, o sea, dejemos a un costado la magia que nos hizo tanto daño en los últimos 20 años. Entonces, desde el punto de vista económico, creo que es eso, digamos, mirando panorámicamente, más allá de la semana esta o la siguiente. Políticamente está cambiando el estilo ahora, toda la agresividad, déjame despersonalizarlo, del gobierno, no del presidente, y hasta cierta violencia verbal fue muy negativo, muy negativo. La violencia, insisto, no voy a hablar de las personas. La violencia nunca es inocua. Y por supuesto no es lo mismo un insulto que una piedra, que una bala, claro. No. Pero viste que alguien violento siempre minimiza. Dice, no, es cuestión de forma. No, nunca es una cuestión de forma. Siempre busca algo. Inhibir, reprimir, censurar. Autocensurar. Exacto. Inconducente. Ahora está cambiando eso. Entonces, si una cosa es que sea una conveniencia oportunista política, que igual es malo, pero bueno, menos malo.
Sí, ahora podemos evolucionar Bien. a otras formas, enhorabuena. Y bueno, también el público demandó eso, no me sirvió para un proyecto político, bueno, no lo legitima, pero bueno, Mm. le da racionalidad. ¿Qué te pasa cuando escuchás como crítica el modelo de Milei es 20% adentro y el 80% afuera? ¿Qué quiere decir adentro? Que solo es para que esté el 20% bien, una clase, una oligarquía a la que le va muy bien, y el 80%, o sea, eliminar lo que alguna vez fue un bastión, que es la clase media argentina. Hay mucho eslogan con eso, no en la pregunta, sino en el razonamiento, ¿no? ¿Viste cómo se dice? No, que las cuentas cierran con la gente adentro, una Mm, tontería. ¿Sabes cuándo queda la gente afuera? Cuando las cuentas no cierran. Entonces, no cierran las cuentas fiscales, que entonces maquinita inflación. No cierran las cuentas externas, entonces devaluación, tipo cambio alto, salario te cero. liquida el salario. Entonces, bullshit dirían los americanos, ¿no? Una tontería. Ahora, eh, para los 80% presuntamente afuera, nada peor que la inflación. ¿Sí? Entonces, si bajamos la inflación, bajamos la pobreza de 55 a 31. Entonces, Están nada, adentro. claro, hay 24 que están adentro, que antes estaban afuera de la línea de pobreza, de 4%. Entonces, no, me parece que eso es un eslogan un poco aberretado en la discusión pública. Que quede en evidencia es bueno. A ver, no me corras más con eslóganes, ¿sí? En el debate público. El que viene dice, no, yo pienso en la gente. No, el que piensa en la gente es el que baja la inflación. Los demás piensan en otra cosa. ¿Qué te pasa viendo, por ejemplo, a Patricia o a Diego Santilli ultralibertarios? No me hagas hablar de las personas, no hablo de las personas. Pero es que si no le pongo un... Yo creo que que al país le hace bien, le haría bien una opción liberal republicana, no necesariamente oficialista. Después cada persona se siente más identificada con un proyecto o menos y es libre de hacerlo. Patricia o Diego o Ritondo o los que quieran. Y no juzgo eso, no juzgo. Una cosa que me parece que no fue constructiva del gobierno, fumigó a todos los pensamientos parecidos, no idénticos, por ejemplo Claro. el PRO. Y la verdad que lo mejor que le podría pasar al país, con mi ideología, que puede estar sesgada, es que, bueno, si no es este gobierno, que sea otro, pero que no refunde el país dentro de 4 u 8, dentro de 2 o dentro de 6 años. Que es lo mismo que pasa, ¿sabes dónde? Uruguay, ¿viste? Claro. Viene Mujica, Yamandú es la calle Pou, Orsi es, ¿no? Yamandú. ¿Y qué pasa? Nada. Bueno, algo pasa, sí, pero no es nada. refundan la patria. Chile. Mm. Fue Bachelet Piñera. 4 mandatos, 2 cada uno. No son iguales. Y después de Piñera, Boric. Boric. ¿Y qué pasó? ¿Tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? Boric. Y no dijo, no, voy a... Y con la Unión Europea, con los dos tienen. Y no puso en cuestión eso. Después, por supuesto, claro, le da su impronta, le da... Obvio. Pero no, bueno, lo mejor que le puede pasar a Argentina es que el que suceda este gobierno en 2027 o en 2031 siga, digo, no reescriba esos 3 vértices. No, pero me quedé pensando que tiene una opción liberal y republicana interesante. La primera es maldad, ¿eh? No te veo afeitándote la cabeza. No, bueno, pero vos me querés hacer pelear con las personas, ¿no? Yo salgo de ahí. No, yo no me afeitaría. Primero que no se me caiga solo el pelo, pero... Con lo que cuesta a esta altura del partido. Sí, sí, sí. Pero no hace falta eso. Son cosas. eh, es que la oferta termina adaptándose a la De demanda. vuelta. Hay dos frases que me llevo muy especialmente, ¿eh? De las muchas. La oferta se termina acomodando a la demanda y la victoria corre el centro de gravedad. Me parece Sí. de una potencia. Es para hacer un programa Bueno, entero de eso. Espera, y lo otro es: ¿este gobierno es liberal? en su impronta, en su ideología, en su impronta sí. En la práctica tiene algunas prácticas que no son tan liberales. Por ejemplo, la represión verbal,
que no es lo mismo que la otra, Mm. de la palabra... El disenso. El disenso, de la crítica, muy violenta en un momento, ahora más calmada, eso no es liberal. Y después en la práctica más estrictamente económica, digamos, en el mercado de cambio no, es no fue liberal. Está bien, pero Lo necesitaba quizá. ahora optó por un camino prudente, que a lo mejor, fue mejor. O sea, no salió el cepo de entrada, eso, fue prudente. Ahora, no confundamos prudencia con inmovilismo, porque después uno ¿viste? Zona de confort. Y no, el tipo de cambio fijo me da confort, porque no, el ministro de Economía se va todas las noches a dormir, o se despierta todas las mañanas, sabe que a la noche el tipo de cambio no varió mucho, porque tiene un techo. Sí, está bien, pero eso puede ser conveniente para la tranquilidad espiritual de un funcionario. Claro. Pobre Toto, no. Mm. Pero no es conveniente para 47 millones de productores y consumidores. Entonces, Déjame que te elogie. Estás especialmente, siempre lo has sido, pero estás especialmente, otro adverbio modo no puedo, agudo y lúcido. No, No no. confundamos prudencia con inmovilismo, otra gran frase. Ok, una concepción básica liberal, no en la no tolerancia al disenso, en el mercado de cambio, es republicano. Bueno, cuando cuestiona, y más que cuestiona, cuando desprecia en sus declaraciones al poder legislativo, no. Por más que puede pensar lo que quiera, pero lo que elige la gente, es lo que elegimos. Los representantes son los que nos representan y hay que gobernar con esos representantes, no con lo que me gustan. La gente elige a estos diputados, a estos senadores. Y la justicia es lo mismo. Republicana es de los tres poderes, eso es Claro. republicano. Entonces, a veces me decían, no, pero tenés que lidiar en mi época, con los representantes sindicales, con Baradel. Y mi respuesta es, sí, ¿qué quiere? El que eligen los docentes, no el que yo quiero. Ahora soy vicepresidente de Racing y tengo que lidiar con cada uno y digo, Uy, y sí, estamos en un mal día. uy, qué día difícil. La gente elige. Y hay que respetar esa voluntad popular, si no, Mm. Se me va terminando el tiempo, pero mira que soy bueno, no te pregunto a quién votaste. voté a López Murphy. ¿Votaste en la capital? Sí, voté en Capital. Soy nativo de acá. ¿Por qué no Fargos y...? Pues me gustaba más López Murphy. Ok. O sea, una cosa me pregunté quién voto y otra, ¿por qué no? ¿A quién Ok, no ok, voto? ok. No, mi esposo me reta porque me dice, cuando hablo de los economistas, que me engolosino con las explicaciones técnicas, dice, preguntá de frente, March, preguntale, ¿le va a salir? Le viene saliendo. Ahora déjame poner el manto de la condescendencia. Era muy difícil. La herencia era endemoniada. Era más difícil que la de Mauricio, de 2015, la de Cristina Mauricio. Desactivar cortar los cables adecuados no era nada fácil. Uno puede opinar, no, verá primero el verde, después el rojo, o más rápido el verde que el cepo, qué sé yo. Es más fácil opinar en la tele que estar ahí. Y ahora ahora para el segundo tiempo, los segundos 2 años de mandato, tuvo un aval popular muy importante y un prestamista y el apoyo norteamericano. Eso le da tiempo y recursos. Tiene que leer que no tiene que hacer más de lo mismo. Muchas veces los políticos, como los técnicos de fútbol, se confunden, lo que me trajo hasta acá me lleva hasta allá. Y a veces no, porque los rivales cambian y el primer tiempo combina una cosa y el segundo hay que salir con otro planteo. Y no hay que enamorarse de lo que me trajo hasta acá. Está claro. Bueno, he disfrutado enormemente esta charla, pero no es este programa si no te pregunto, nos morimos y qué pasa. A mí me hace bien pensar, me hace bien pensar en una trascendencia. De vuelta, no es garantizado, propiciaría la Sí, cosa. bueno,
uno se proyecta terrenalmente, inmediatamente en sus hijos. Una vez le escuché a Badía decir, cuando estaba enfermo ya, tu colega, decía, le preguntaron y dijo, yo voy a vivir en mis afectos, en vos, le decía, en el recuerdo. Bueno, eso es visible y es verdad. Todos recordamos a nuestros abuelos, Claro. o padres, el que no lo tiene. Pero a mí me hace bien pensar que hay un destino más allá. De verdad, muchas gracias, porque sé que es tedioso venir a las entrevistas, pero disfruto enormemente de charlar con vos. Un placer siempre. Gracias. Gracias.